El tema de la liberación es un tema escabroso. Algunos lo escuchan con cierto escepticismo, otros con mucha pasión y otros hasta con cierto temor. Acompáñenme en este capítulo de nuestro programa hasta el último momento y platicaremos un poco acerca de esta tremenda bendición que es la liberación. Hazme fiel, hazme fiel. Hasta el último momento. En Juan 17 aparecen estas 5 peticiones, las cuales el Señor Jesús le hizo al Padre estando aquí en la tierra. Y entre esas 5 peticiones hemos podido entender de que son un proceso para llegar a la última petición, que es el arrebatamiento. Hemos visto de que la primera petición es una petición de pastoreo. La segunda es una petición en donde el Hijo le pide al Padre de que seamos liberados. Es una petición de liberación. Después le pide santificación, luego unificación y luego que nosotros estemos con Él donde Él esté, que vendría a ser el arrebatamiento. En esta hora entonces quisiera que platicásemos bajo el tema la liberación hoy. Entonces, quisiera que platicáramos sobre esto. La pregunta que se podría hacer alguien es, hermano, ¿la liberación es para los hijos o es para los que no son hijos? Bueno, Jesús contesta esa pregunta cuando le dice a la mujer sirofenicia que el pan de la liberación es para los hijos. No para los de afuera, sino para los hijos. Alguien dirá, pero ella también alcanzó. Sí, alcanzó por la fe. O sea que si no es por la fe, no se es hijo. Entonces, una vez siendo hijos, se recibe el pan de la liberación. Otra persona preguntará, hermano, pero ¿cómo puede estar un demonio y el Espíritu Santo en el mismo lugar? Recuerde que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Y la Biblia dice, el que se une a Cristo, uno es con Él en espíritu. Entonces, obviamente, a un cristiano, un demonio, pues no puede llegar hasta ahí, si es cristiano, si Cristo habita ahí. Pero pues en el cuerpo y en el alma es otra historia. Recuerde también la sombra maravillosa en donde Jesús entra al templo y empieza a sacar mercaderes. Esa es una sombra de liberación. Y así encontramos muchas historias que nos avalan a que la liberación es para los hijos. Se limpia a los hijos. En la parábola, por ejemplo, Jesús cuenta de que una mujer, para poder encontrar la dracma que le hacía falta, encendió la luz y limpió la casa. También dice, si confesamos nuestros pecados, dice 1 de Juan 1:9, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No solo el perdón, también está la limpieza. Y la limpieza precisamente es esto, la liberación. A lo largo de la Biblia encontramos esta palabra liberación y lo encontramos en varias formas. Por ejemplo, habla de liberar, habla de librar, habla de libertar. La pregunta sería entonces, ¿libres de qué? ¿O cómo podemos ser libres? La primera pregunta que quiero contestar es ¿cómo podemos ser libres? Hay varios factores de liberación, varias actividades que nos permiten ser libres. Podemos ser libres, por ejemplo, a lo que todo mundo conoce de lo que es la liberación, que es la oración de una persona por otra, en donde se imponen manos y se ordena a un demonio que salga de una persona. Claro, eso es liberación. Pero existen también otras actividades que nos permiten ser libres. El Señor no solamente usa la oración como forma de liberación. Por ejemplo, la alabanza puede ser un factor de liberación. Dice la Biblia, con cantos de liberación me rodeaste. ¿Dónde sucede esto? Bueno, sucede cuando vamos a la iglesia, por ejemplo, y de repente todo el mundo está cantando y eso manifiesta una libertad tan fuerte que se tiene que dar a conocer. Es tan fuerte la libertad que tiene que hacerse real, aunque tal vez en el momento la persona esté atada. Entonces, alrededor hay cánticos y estos cánticos a Dios generan que todos los que están ahí sean libres.
Aleluya. Entonces la alabanza puede ser un factor de liberación. La palabra es un factor de liberación. Y ahorita en un momento vamos a ver ciertos versículos que me avalan en el decir que al exponerse a la palabra puede ser que Dios esté trayendo liberación a una persona. Entonces la palabra, mire usted, puede traer liberación. La alabanza puede traer liberación. El consejo puede traer liberación. Claro, la palabra entra ahí, pero posiblemente alguien está siendo aconsejado con alguien y de esa manera está siendo libre. El bautismo trae liberación, el bautismo en agua, el bautismo en el Espíritu Santo trae liberación también. Entonces hay muchas actividades que permiten, que permiten la liberación a la persona. El Señor, a través de muchas actividades, hace libre a la persona. Recuerde, la mujer está constantemente barriendo para sacar las dracmas que están perdidas. Aleluya. Ahora, la siguiente pregunta sería, ¿libres de qué? Y ahí es donde quiero centrarme para la enseñanza de esta hora. ¿Libres de qué, hermano? Bueno, está liberación de espíritus. Claro que sí, hay espíritus que de repente tienen que salir de una persona. Y a veces hemos visto eso como algo tan fuera de lo común. Algo que yo no conozco a nadie que le haya pasado eso. Pero esta situación tiene varias formas de darse a conocer. Y yo quisiera que mirásemos ciertas cosas de las cuales el Señor nos libera, o nos liberta, o nos libra. Esas tres palabras van dentro del mismo concepto y terminan en el mismo principio, que es ser libre. Eso es lo que necesitamos, ser libres. Libres, cada vez más y más y más libres. Aleluya. Bueno, miramos entonces de qué cosas nos liberta el Señor o cómo es que el Señor lo hace. Si usted se da cuenta, la Biblia habla y dice Jesús, leyendo en Lucas, leyendo al profeta Isaías, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para 5 cosas: anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, a la recuperación de la vista a los ciegos, para poner, esa es una acción ya, no es una proclamación como el inciso 2 solamente, sino esto también es una acción. Poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año favorable del Señor. Algo que necesitamos saber es que el Señor te predica, te habla la palabra, pero no solamente te habla la palabra, sino también pone esa palabra en una acción. Pone esa palabra en algo que es acción. Esa palabra la vas a ver hecha en tu vida. No es solamente decir soy libre o cantar soy libre, sino que es vivir esa libertad. Aleluya. Entonces, comencemos a ver ciertas cosas de las cuales el Señor nos libra o nos libera. Mire, primer cosa de la que el Señor nos libra o nos libera o nos liberta: errores ocultos. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Errores ocultos. Entonces es importante darnos cuenta de que Dios nos puede librar de los errores. Hermano, ¿cómo así? Bueno, en la escala de las ofensas al Señor están las siguientes: errores, transgresiones, pecados, maldades, iniquidades y apostasías. La apostasía está la apostasía reversible y la apostasía no reversible. Ejemplo de ello, la apostasía del apóstol Pedro al negar al Señor Jesús fue una apostasía reversible. La apostasía irreversible, el ejemplo de ello es la apostasía del apóstol Judas al entregar al Señor Jesús, fue una apostasía de que él no pudo regresar de ese problema en que se metió por esa ofensa. Pero si se da cuenta, es un caminar. Nadie llega a una apostasía si no comienza con un error, luego una transgresión, luego un pecado, una maldad, iniquidad, y luego llegar a una apostasía y luego a la otra. Entonces aquí lo que está diciendo el salmista es: Señor, líbrame de esto cuando apenas comienzo a caminar en mi maldad. Cuando apenas comienzo a caminar en ellos, ayúdame a verlos, ayúdame a ser libre de esto. Errores. ¿Cuál es la diferencia entre errores y todo lo demás? Mi punto son los errores, no voy a describir todo, pero por ejemplo, el error es algo que todavía no es una transgresión, que transgredir es no hacer caso a una ley, que todavía no es pecado. Pero un error es haber hecho algo que pensaste que estaba bien. Ejemplo:
Hiciste negocio con la persona equivocada. Hiciste un negocio legal. Hiciste un negocio correcto, con buena voluntad, pero cometiste el error de confiar en quien no debías. Y estás ahora cargando con las consecuencias de haber cometido aquel grave error. Entonces tú puedes orar basado en este verso y decirle: Señor, líbrame de esas consecuencias. No fue un pecado, ni una maldad, ni una iniquidad, ni mucho menos fue apostasía. Fue un error. Y entonces oramos y decimos: Señor, líbrame por favor. Líbrame por favor. Ayúdame a ver que broten las cosas desde ya. Necesito que me ayudes a esto. Entonces hoy el Señor puede librarte de los errores ocultos. ¿Quién no necesita eso, hermano? Necesitamos que el Señor nos libre de cosas que pensamos que estaban bien y que honestamente las estábamos haciendo bien, pero que terminan mal por no hacer las cosas bajo la orden del Señor, o bajo el cuidado, o bajo el consejo, o el agrado, o la plena voluntad del Señor. Cometemos errores, no pecados, no transgresiones, pero sí errores, cosas que causan consecuencias para el futuro. Dios puede librarte de esos errores. Así que hoy podemos clamar. Desde hoy tú puedes clamar y decir: Señor, líbrame de esto. Fue un error, lo reconozco. Reconozco que cometí un error. Reconozco que no debía haber hecho esto. Reconozco que debí de haber pedido consejo o guianza. Pero ahora ya cometí el error. Perdóname y líbrame de los errores. Aleluya. Dios te va a hacer libre de los errores. Gloria a Dios. ¿De qué otras cosas nos hace libre el Señor? Mire usted, de las tribulaciones. Dice: los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones. Y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Mire qué cosa más hermosa. O sea, el versículo comienza horrible, pero se torna en algo hermoso. ¿Y cuál fue el factor de cambio de algo horroroso a algo hermoso? La liberación, la libertad, el hecho de que Dios lo haya librado de sus tribulaciones. Una injusticia, una tremenda injusticia que cometen sus hermanos movidos por la envidia. Entonces es posible que alguien movido por la envidia te haya hecho daño y que lo que te está separando de estar donde estás a estar en una posición de bendición que Dios te quiere dar, es el punto en donde tú puedas venir donde el Señor y decirle: yo necesito que tú me libres de estas tribulaciones, cosas que no puedo cambiar en mi pasado, cosas que te pasaron, errores, no, tribulaciones, problemas que te atribulan, situaciones que te duelen, que te molestan, que tal vez ves que la carencia que tuviste tú cuando eras niño, ahora pues ya no puedes hacer nada, pero ves que un niño las tiene y tú dices: yo no tuve eso, y eso te atribula. Eso te llena de tribulación y no te permite avanzar. También Dios puede librarte de tus tribulaciones para que luego la gracia que Dios está queriendo derramar sobre ti, que esas tribulaciones no están permitiendo que lleguen, entonces esa gracia pueda caer sobre ti y pueda llenarte de bendiciones y pueda que las personas que quieren venirte a bendecir puedan bendecirte. Pero esa tribulación en la que pasa tu corazón por la injusticia que te hicieron no te está dejando avanzar a la plenitud de vida y de bendición en que Dios quiere que vivas. Pero viene Dios con este hermoso misterio de la liberación y te trae libertad de tus tribulaciones. Hoy puedes pedirle al Señor que te libre de las tribulaciones, que te libre de todas aquellas heridas que te causaron en tu corazón, las cosas injustas que te hicieron tus hermanos o X persona movidos por la envidia. Aquí la situación es la siguiente: Él no quiso la retribución. A través de la retribución no vino la sanidad. La sanidad al corazón. ¿Qué me refiero con retribución? Retribución
es que castiguen al que te hizo algo. Aquí lo que Dios hizo para sanar el corazón de José fue la restitución, en donde le dan a José lo que aquellos le quitaron, porque recuerde usted que a José, a través de los sueños, Dios le dejó saber de que iba a ser él el que iba a tener el gobierno de la casa, que iba a ser él el que iba a tener el gobierno de ellos, incluidos sus padres. Y eso sucedió después. Pero a través de Faraón, Dios le devuelve a José lo que aquellos le quitaron. Entonces, y sin embargo, aquellos no habían pagado por lo que hicieron. Pero sin retribución hubo restitución. Deja de ver a los que te hicieron mal esperando que les vaya mal y que con eso tal vez, entonces yo me doy por pagado y por servido. Dios es justo, por lo tanto, Dios le va a hacer algo a estos por hacerme algo. Tienes que aprender a perdonar y aceptar la restitución que te esté dando, aunque no te esté dando retribución. Y que a través de eso Dios quiere derramar una gracia sobre ti para darte todo lo que te quitaron por injusticias. Pero si tú no permites que el Señor te libre de esas tribulaciones, entonces no puedes avanzar. Eso es asunto tuyo. No es de Dios. Dios sí quiere hacerte libre de las tribulaciones, pero tienes que aprender a agarrar a las personas que viven en tu corazón encerrados en esa cárcel que tal vez tú estás diciendo que, porque a veces uno en la mente hace que aquellas personas que le hicieron algo, uno en la mente uno los hace sufrir, uno los golpea, uno les dice ¿por qué me hiciste esto? Aunque en la realidad uno no les dice nada. Pero entonces tu corazón se volvió una cárcel. Tienes que abrir tu corazón, tienes que abrir esa cárcel, dejarlos ir y decir no me deben nada. Los perdono en el nombre de Jesús. Los bendigo en el nombre de Jesús. Sacar eso de ahí, porque tu corazón no tiene que ser una cárcel. Tu corazón es morada del Señor. Tu corazón es templo de Dios. Es parte de ese templo hermoso que Dios está forjando a través de su palabra. Así que, hermano amado, a través de la libertad, a través de la bendición de la libertad que Dios está enviando a tu vida, recibe libertad también de tus tribulaciones y comienza a vivir tu vida de una manera maravillosa con todo lo que Dios te quiere dar. Entonces recibe bendición, recibe liberación de tus tribulaciones. ¿De qué otras cosas nos hace libre el Señor? Vamos a ver. Lucas 13:11. Y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Note usted que aquí está hablando no de una enfermedad normal, sino de un espíritu de enfermedad. Y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Mira, ahí proclamó: eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. ¡Gloria a Dios! Entonces, si usted se da cuenta, aquí ya estamos hablando de un demonio, de un espíritu. Hermano, dirá alguien, pero se supone, porque a veces nuestra escuela de doctrina tal vez una película de terror, ¿verdad? Se supone, dicen que un demonio tiene que hacer la persona hablar en 3 voces, sacar espuma por la boca, girar la cabeza como perico y gritar y andar por las paredes, pararse. Sí, o sea, esas son manifestaciones. Esa es una manifestación de un demonio. Cuando un demonio ya está en batalla, ya está desesperado porque se da cuenta que está perdiendo la batalla y tiene que abandonar esa casa. Entonces el demonio se manifiesta. Pero aquí no estoy hablando de manifestaciones en un momento de liberación. Aquí estoy hablando de consecuencias diarias de este tipo de situaciones. Y estas consecuencias se pueden ver a través de algo que parece tan cotidiano como una enfermedad. Entonces, puede que haya algo ahí. No estoy diciendo que todas las enfermedades son causa de esta situación de demonios, pero tampoco podemos negar, basados en este versículo, de que es posible que hayan algunas enfermedades que sí lo sean. ¿Cómo sé, hermano, que sí es? ¿O cómo sé que no es? Bueno, resulta que cuando tú te acercas a Jesús, Él es el que define las cosas, porque aquí lo que dice es que cuando Jesús la vio, o sea que fue Él el que definió. Tú acércate al Señor y ese tipo de cosas van a empezar a manifestarse. ¿Qué son? Si son enfermedades naturales, normales, si son enfermedades
genéticas, si son enfermedades por descuidos o si también pueden ser enfermedades por demonios. Pero tú acércate al Señor. Tu tarea es acercarte al Señor. Y mientras más te acerques, más claro va a ser qué cosas causaron las situaciones de tu vida. Pero lo que sí tienes que darte cuenta es que dentro de la libertad, dentro de ese pan hermoso de la libertad que Dios te está dando a comer, también incluye el ser libre de enfermedades que están siendo causadas por demonios. Acércate al Señor Jesús y recibe también la libertad de eso. Como te dije, puede ser a través de muchas cosas, puede ser a través de la palabra, a través de la alabanza, a través de una oración que alguien vino y resultó ser el factor que Dios usó, la persona que Dios usó para liberarte. Puede ser de muchas maneras. Quien decide cómo liberarte es Dios. O sea que uno no es que va a decir en el menú, vamos a ver cómo quiero ser liberado. No. Deja que Dios sea el que Él te libere como Él estipuló que lo hiciera. Aleluya. ¿De qué más nos trae el Señor libertad? De la ruina. Dice el Salmo 107:20. Envió su palabra. Mire usted el factor de liberación que hay aquí. Es la palabra. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Aquí la libertad es de la ruina. Pero mire usted cuál es la forma que usa de libertad. El proceso que Dios usa es primero su palabra, luego la sanidad y luego la libertad. Entonces la palabra es una de las formas, pero la palabra lo que hace primero es que sana y luego la sanidad te liberta. ¿Pero de qué te liberta? De la ruina, de la ruina. ¿Qué es eso de ruina? Bueno, una ruina es un vestigio de alguna construcción que quedó antes, de alguna edificación antigua. Es posible de que me esté escuchando una persona que vivía en el mundo practicando cierta clase de cosas y que ahora en Cristo ha sido libre de estas cosas y ya no está aquella gran edificación que Satanás usaba para hacerte cautivo, pero quedan las ruinas. Queda algún vestigio de alguna cosa por ahí y esas ruinas todavía te esclavizan. Tienen tal poder sobre ti que es vivir casi que en ese pasado o atormentado por ese pasado. Pero la palabra del Señor, Dios te envía la palabra y luego te trae sanidad y también te libra de esa ruina. Es impresionante cómo cosas del pasado nos traen ese tipo de efectos. Y tenemos que también darnos cuenta de que hay que acabar con todas esas estructuras, incluyendo las ruinas. No solamente porque ya oraron por nosotros, o porque ya nosotros vivimos en otro lugar o con otras personas. Ok, ya el asunto está. Recuerda que son situaciones de tu corazón, de tu vida, donde sea que vas, eso está ahí. Y poco a poco el Señor te tiene que ir sanando, te tiene que ir liberando. Y aquí es el exponerte a la palabra. Exponerte a la palabra, el recibir la palabra del Señor empieza a traer sanidad y te hace libre de tu ruina. En el nombre de Jesús, sé libre de esa ruina. Bendito sea el Señor. ¿De qué otras cosas nos hace libre el Señor? Aleluya, mire usted, de las garras del oso, de las garras del león y de la mano del filisteo. Este es David delante del rey Saúl cuando está hablando antes de ir a pelear contra Goliat. Y añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león, de las garras del oso, y también me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David: ve, y Jehová sea contigo. Aleluya. Mire usted esta situación tan hermosa. O sea, por estas palabras que le dijo este muchachito al rey, el rey pone en este niño el futuro de todo el pueblo, el futuro de todo el país, en las manos de este niño por estas palabras que le dijo. O sea que en estas palabras hay ciertas cosas muy importantes que necesitamos ver. Mire usted, para derribar al gigante, primero hay que acabar con el oso y con el león. Ahora, ¿a qué me refiero con que el Señor nos libra de las garras del oso, las garras del león y la mano del filisteo? Si nos damos cuenta, esas palabras, oso, león
tienen un significado que podemos ir entendiendo, y también el filisteo podemos entender qué significa varias cosas sobre este gigante. Mire, la palabra oso es la palabra dob, la palabra de 1677, que significa pereza. El segundo depredador es el león, que es la palabra arie, la 738, que significa violencia. Y Goliat dice ahí en Samuel que tenía 6 codos de altura, y esa palabra altura es la palabra gobaj, que significa soberbia. Entonces el Señor de lo que te libra es de las garras de la pereza, de la violencia y de la soberbia. Permíteme hablar un poquito acerca de la pereza. Alguien dirá, sí, hermano, bueno, hable de esto porque hay que trabajar. Sí, entiendo que también estamos hablando de eso, porque hay ciertas personas que por no hacer viene repentinamente la ruina. Mire usted, la ruina es consecuencia de la pereza. Repentinamente viene la ruina a la persona y trae ese problema. Ahora, hablando delante del Señor, también podemos entender esto de otra manera, la pereza. Supongamos que el Señor trajo a una persona al Evangelio. Esta persona acepta a Cristo. El Señor lo pone en el camino y le dice, mire papito, este es el camino que usted va a caminar. Y te pone el Señor en ese camino hermoso del Evangelio. Y te dice, avanza, avanza papito. Y empieza a caminar, y empieza a caminar. Como a los 3 meses viene el Señor a ver cómo va su niñito que tenía que haber caminado. Y no avanzó nada. Ahí está, en el mismo lugar que el Señor lo dejó cuando aceptó a Cristo. Mire, tiene que apurarse, le dice el Señor. Tiene que caminar, tiene que llegar a la meta. Esto es una carrera, tienes que correr, tienes que avanzar. Todos están corriendo, pero tú no. Avanza, avanza. Y aquel, sí oro, sí busco, sí voy. Y nunca va, y nunca busca, y nunca ora. Está de acuerdo en que esas cosas son necesarias, pero la que pereza. Y ahí está, que se avanza, de a poquitos, de a poquitos. Esa pereza no te permite avanzar en el camino al Señor. Déjame decirte que eso es causado por un demonio, es un oso, es un depredador que viene y te habla al oído. Usa sus fauces, boca, pico, como usted le diga, fauces. Usa sus fauces para hablarte. Y luego que tú le haces caso a lo que te dijo, te pone sus garras encima, y levantarse después del peso de ese oso encima es bien difícil. Es bien difícil volver a empezar a agarrar ritmo de avanzar en el Señor. Volver a agarrar ritmo de cómo estabas es bien difícil porque tienes un oso encima que no te permite avanzar. La garra del oso no te permite avanzar. Sin embargo, cuando usted ve lo que David le decía al rey Saúl, dijo, mira Saúl, o mira rey, como lo trataba él, le decía, mire, yo iba y le agarraba las fauces al oso, y cuando yo le agarraba sus fauces, el Señor me libraba de sus garras. Cuando hablaba del león también decía, yo iba, le quitaba la oveja, y cuando el león se levantaba contra mí, yo le agarraba sus fauces, y el Señor me libraba de las garras. O sea que si él no le cerraba las fauces, el Señor no lo libraba de las garras. Básicamente aquí lo que hay que hacer es no permitir al enemigo que te hable. Y es posible que ese oso, ese espíritu de pereza que no te permite avanzar en el camino al Señor, te está hablando a través de alguien, a través de un amigo, a través de una persona, de un familiar. Y te están diciendo, ¿para qué vas? Mejor quédate con la familia. Ahí lo miras en internet 3 días después. Y tienes una lista de cosas que no has visto. Y ahí está el oso hablándote, y las garras encima tuya no te permiten avanzar. Pero también el Señor puede traer libertad a tu vida de ese espíritu de pereza. En el nombre de Jesús, el Señor puede librarte. Todo está en que tú le quites el derecho de hablar, que no permitas, que no le agarres las palabras. Si tú le cierras las fauces, Dios te libra de las garras. Ahora veamos el león. La palabra león significa violencia. Y sí, claro, entiendo que hay mucha gente que vive bajo mucho temor por situaciones de violencia, y el Señor puede librarte también de la violencia. Claro que el Señor puede librarte de la violencia. Testimonios hay, y no es necesario que tú veas los testimonios como algo ajeno. Tú también puedes tener esos testimonios. Date cuenta, hermano, que el Señor es más
mucho más que cualquier persona que te esté oprimiendo o que te esté hablando o que te esté amenazando. Dios te puede hacer libre de la violencia. De nuevo, todo está en que esas palabras con que te está atemorizando, no permitas que lleguen a tu corazón. Lo que decía David, yo les cerraba las fauces y el Señor me libraba de sus garras. Entonces, tampoco es irlo a enfrentar y decirte, no. Es que no permitas que esas palabras lleguen a tu corazón, que no permitas que esas palabras te hieran tu corazón y te llenen de temor, ¿no? Llenan tu corazón de palabra. Ahora, miremos la violencia desde otro punto de vista también, no solamente desde el punto de vista coloquial, en donde alguien es violento con alguien más. Miremoslo también desde el punto de vista espiritual delante del Señor, como miramos la pereza, y démonos cuenta que es posible que una persona sea violento con Dios, que este espíritu te está incitando a ser violento contra Dios. Dice en el libro de Malaquías, capítulo 3, vuestras palabras contra mí han sido violentas, les dice el Señor al pueblo. Y el pueblo dice, nosotros violentos contigo, ¿en qué hemos sido violentos? Y Dios les explica en qué consiste la violencia contra Él. Y les dice, en que ustedes han dicho, de nada nos sirve seguir al Señor, si al final del día Dios prospera al impío. En vano guardamos sus caminos. Entonces, cuando una persona se atreve a hablar y a decir, mis compañeros tienen mejor trabajo que yo, mis compañeros tienen mejor carro que yo, mis vecinos tienen mejores hijos que yo, todo es mejor, y aquellos que ni siguen a Cristo y miren cómo viven, y yo cristiano y miren cómo estoy, como reprochándole algo a Dios. Esa es violencia contra el Señor. Esa precisamente es la violencia contra el Señor, y créeme, no es tu idea. No es idea tuya, esas palabras no vienen de tu corazón, vienen de la boca, de las fauces de un león que te está hablando para que tú te conviertas en un violento delante del Señor. Hermano amado, ciérrale las fauces al león y Dios te librará de las garras. Porque esa violencia se manifiesta en diferentes etapas. O sea que una vez tú haces caso de esto, eres violento delante del Señor, esa violencia en tu vida va creciendo como un hongo que se está regando entre todo tu cuerpo, y de repente tus palabras contra otras personas son violentas y empiezas a reprocharle a tus autoridades, a tus padres, a tus jefes. Todo mundo es injusto contigo, a todo mundo le reclamas cosas. Cuidado, esa es consecuencia de un espíritu, de un león, de un espíritu de violencia que está llenando tu corazón y va caminando hacia algo. Mire, primero empieza con la pereza, luego empieza con la violencia y por último viene la soberbia, viene el gigante a tratar de atemorizar y a tratar de llenarte de soberbia. Pero ciérrale las fauces al oso, ciérrale las fauces al león, y Dios te va a librar de las garras del oso y de las garras del león. Él puede traer libertad a tu vida. Solo date cuenta que las palabras que has venido a decir, basado en la autocompasión que está diciéndote, pobrecito tú, mira todo lo que te hacen, y basado en esa autocompasión estás dándole permiso al oso y al león a hablarte, y tú hablarte a ti, y tú estás viniendo y agarrando esas palabras como que si fueran tuyas y trayéndolas delante del Señor en forma de reclamo. ¿Para qué soy cristiano si mire aquel tiene más que yo? ¿Para qué soy cristiano si mire? Entonces, por favor, cuidado con la violencia delante del Señor. Date cuenta que ahí hay un enemigo. Hay un enemigo por el cual nosotros tenemos que acercarnos al Señor y que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude a traer libertad a nuestra vida del oso, que es la pereza, del león, que es la violencia. Ahora, ¿qué sería el gigante, el gobaj, la soberbia? Ese es un enemigo más grande todavía. El oso y el león afectan tu vida, pero la soberbia afecta todo tu entorno. Con la soberbia, porque dése cuenta que el oso y el león afectaban únicamente a David y a su familia. O sea que a través de la pereza y de la violencia, lo que estás trayendo, dándole espacio a la pereza y a la violencia, estás trayendo mal a tu vida, estás trayendo mal a tu familia. Pero la soberbia está trayendo mal a todo tu entorno, todo está trayendo destrucción a toda tu vida a través de la violencia. Entonces, hermano amado, hazte diestro para derrotar al oso.
porque no es uno ni dos, los osos siguen viniendo. Hazte diestro para derrotar al león y luego vas a tener la completa seguridad de que el Señor te libra de las manos del gigante, de las manos de la soberbia. Ahora, ¿cómo pelea la soberbia? De nuevo, el mismo principio, no dejarlo hablar y el Señor te libra de la mano del filisteo. Pero ¿cómo actúa la soberbia? La soberbia pelea contra ti a través de otro soberbio. Se te presenta una persona lleno de soberbia, que tiene mucho gobaj, tiene 6 codos de altura, 6 codos de pura soberbia. Y empieza a incitarte. Note usted la forma, la batalla entre David y Goliat no comienza en el momento en que David tira la piedra, comienza en el momento en que el gigante habla. El gigante comienza a hablar y comienza a tirar un conjuro. Empieza a tirarle un conjuro a David. Y le dice, acércate a mí y yo le daré tus carnes a las bestias del campo. Mire usted lo que le está diciendo. Ahí no es una simple amenacita. Ese es un conjuro. Goliat se estaba moviendo en el mundo espiritual, pero se metió con alguien que también se movía en el mundo espiritual y no lo dejó hablar, sino que le dijo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, en el nombre de Jehová, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Él te ha entregado en mis manos y yo te venceré, hermano, perdón, ¿se cumplió eso? Sí se cumplió. Y te cortaré la cabeza y mi espada traía. Cualquiera dirá, cuando lo oyó decir eso, pero este muchacho, ¿cómo no se llevó la espada de Saúl si le está diciendo que le va a cortar la cabeza? Es que no se trata de tus capacidades. A la hora de venir y enfrentar al enemigo, lo que tú dices, si estás guiado por Dios, se va a cumplir, sea que exista la capacidad en ti o no. Y te cortaré la cabeza. Y luego dice, y en todos lados se sabrá. La historia más famosa de la Biblia es la del niño y el gigante. Que el Señor no necesita armas para pelear la batalla y empieza a decir todo y tira la piedra y vence al gigante. El Señor lo libró de su mano. ¿Por qué? Porque Él no lo dejó hablar. Entonces las palabras soberbias que vienen a tu corazón, que te están diciendo, dile esto, déjalo humillado. Viene un soberbio delante de ti y te empieza a incitar. Viene una persona, cuando digo un soberbio me refiero a una persona que empieza a incitarte, que empieza a decirte, a reclamarte cosas y a reclamarte y no te deja hablar y te dice y te dice y te dice. Lo que está pasando ahí es que un espíritu de soberbia está tocando tu puerta y está apelando a la soberbia que hay en ti, para que tú te levantes y hables de tu soberbia. Y lo que está haciendo ese espíritu es que está queriendo que tú abras la puerta para que ahora esa soberbia que estaba en aquel, ahora entre en tu corazón. Mire que le dice el Señor a Caín, el pecado está a las puertas y te codicia. Es precisamente lo que está pasando ahí. Pero ya que tú abriste la puerta, a ti te toca controlarlo. Ni modo, tú no quisiste mi ayuda, tú tienes que controlarlo tú. Entonces, hermano, la soberbia nos codicia. La soberbia quiere pasar a esa otra casa y te empieza a molestar a través de otro soberbio. Pero viene el Señor y nos dice, ponga la otra mejilla. Viene el Señor y nos dice, corra otra mía. Viene el Señor y te dice, la blanda respuesta aplaca la ira. Viene el Señor y te dice, silencio. No digas nada, ni una sola palabra. Y cualquier otra persona que está escuchando ese enfrentamiento va a decir, ¿cómo se dejó humillar? ¡Qué barbaridad! ¿Dónde está la dignidad del ser humano? No, hombre, yo que él hubiera dicho aquí, pero se fue bien, se fue íntegro, se ganó realmente en lo que parece que perdió la batalla, más bien ganó la batalla. Pero ¿qué si una persona se deja incitar y abre la boca y le dice, ¿a qué le dijo 3 cosas? Él le dijo 10. Y después se va y dice, pero lo dejé humillado. Es que la gente tiene que entender que uno tiene sus límites. Sí, según tú ganaste la batalla. Si ganaste el argumento tal vez, pero el espíritu de soberbia ganó la batalla y ahora tiene una nueva casa, tu vida. Entonces necesitamos nosotros entender de que no podemos dejar que el espíritu de soberbia hable a través de nuestra boca. No es tu amigo. No quiere el bien para ti, no te está aconsejando a tu oído que le hables tal cosa porque quiere verte que le ganaste la batalla al otro. Qué bueno, no es tu amigo, es tu enemigo, quiere destruirte. El Espíritu Santo es el que es tu amigo. El Espíritu Santo es el que te está diciendo, el que te dice que cállese, no diga nada, deje el agua correr, deje las cosas así.
El Espíritu Santo, ese es el que quiere lo mejor para ti. Pero es que uno se cansa. No te canses de hacer el bien. Y en este caso, el bien es no permitirle a la boca del filisteo que hable a través de tu boca o que llegue a tu corazón. Tú tienes que estar firme. Pero en ese caso dirá alguien, David no se le quedó callado. Sí, pero habló lo que Dios le dijo que hablara. No habló lo que su soberbia le dijo que hablara. Él habló lo de Dios. Él habló lo que Dios le dijo y por eso fue que Dios lo respaldó. Pero si tú hablas de tu propia soberbia, es muy peligroso. Recordemos al rey soberbio, al rey Nabucodonosor. Cuando él habló, bueno, primero Dios le avisó a través de un sueño y el profeta le dice, rey, lo siento, pero según ese sueño, la interpretación es que eres un... ¿Qué? Yo me imagino que ha de haber sido bien difícil decirle a un rey tan soberbio que era un soberbio. Pero Daniel se lo dijo. Eres un soberbio. Y arrepiéntete y para tu mano de hacer iniquidad y tal vez Dios prolongue un poquito este trato que está escrito ya que viene para ti. Pero dice que no pasó ni un año cuando el rey, ojo con lo que dice ahí, me impacta lo que dice ahí en Daniel 4, donde dice, y estaba el rey en su azotea cuando el rey respondió. Ojo que no, el rey no estaba solito en la azotea, a alguien le respondió. Yo me imagino que a alguien le ha de haber dicho, para nada sirves, nada has hecho. Siempre cuando dice que el rey respondió, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando se escuchó una voz en el cielo que dijo, corten el árbol, y todo lo que demás que se dijo. Entonces, amado hermano, otro soberbio vino a hablarle al rey. Es lo que entiendo yo ahí de donde dice, y el rey respondió. Alguien le tuvo que haber respondido. Y las palabras soberbias del otro ni aparecen ahí porque Dios ni los determina. Dios los mira de lejos. Con quien Dios está tratando es contigo. Aleluya. Entonces no seas boca del espíritu de soberbia. Ciérrale la boca y entonces Dios te va a librar de su mano. Gloria a Dios. ¿De qué otras cosas nos libra el Señor? Del lazo del cazador y de la peste mortal. Porque Él te libra del lazo del cazador y de la peste mortal. En estos días hemos aprendido lo severo que es ese concepto, peste mortal. Y nos damos cuenta de que realmente el único que nos puede librar de eso es el Señor. Es un enemigo invisible que anda por ahí. Y no solo esto es una de las pestes mortales. Pero quien te puede librar es el Señor. Tú no sabes las veces que tal vez ya te ha librado, de las veces que ha estado por ahí y Dios te ha librado. Es el Señor el que te libra. No estoy diciendo con eso que no te cuides. Claro, cuídate, por favor, cuídate. Pero aparte de cuidarte, date cuenta que es el Señor el que te libra de la peste mortal. Ahora, hablando un poquito sobre el lazo del cazador, quisiera ver algunas cosas sobre el lazo del cazador. Para exponer un poquito más acerca de esto, permítame ver estos versículos acerca del lazo del cazador para ver a qué se refiere con el lazo del cazador. Dice, no des sueño a tus ojos, ni adormecimiento a tus párpados. Líbrate como la gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que caza. En este caso, aquí el cazador, el lazo del cazador es la pereza, como le estaba diciendo, porque el oso es un cazador, el oso es un depredador, es un espíritu cazador, depredador, que sale y empieza a oler por dónde vas. Empieza a oler de que eres una persona que avanza en Cristo. Empieza a oler que eres una persona que no se detiene por nada. Que sea lo que sea que digan, tú ahí estás en la iglesia, tú ahí estás buscando, tú ahí estás orando, y te dicen de cosas, y el enemigo está viendo que a través de violencia no puede contigo, que a través de soberbios no puede contigo. Entonces dice el enemigo, mándale un oso. Y sale un oso y empieza a buscarte. El oso te quiere devorar a través del sueño, a través de la pereza. No permitas que el oso gane la batalla.
Entonces la pereza es uno de los lazos del cazador. Mire usted otro aspecto del lazo del cazador. Vigía con mi Dios era Efraín. Mire, aquí estamos hablando de un ministro, un vigía con Dios. Un profeta dice ahí que era. Ahora, dice era. ¿Qué fue lo que pasó con este ministro? ¿Qué fue lo que pasó con este profeta? Bueno, sigamos leyendo. Dice, sin embargo, el lazo de cazador está en todos sus caminos y en la casa de su Dios hay solo hostilidad. Esa palabra hostilidad significa odio. Aquí estamos hablando de un ministro, amado hermano. Una persona que había llegado ya a una estatura de siervo del Señor, pero que algo pasó. El lazo del cazador, el odio. Entonces aquí el lazo del cazador es el odio. Quisiera que notáramos una cosa sobre el lazo del cazador. Estamos hablando de algo que está escondido. Porque ahorita que digo odio, mucha gente va a decir, sí, yo odio no tengo. Pero recuerde que el lazo del cazador está escondido. Nadie va a decir desde lejos, ahí hay un lazo del cazador. No, esto es algo que solamente Dios puede señalarte dónde está. El cazador no pone el lazo a la vista de todos y pone rótulos. El lazo del cazador, marca Acme. No, el lazo del cazador está escondido. Tú piensas que no hay nada, pero es una trampa. O sea que el odio puede ser algo que ahí está. ¿Cómo sé que hay? Bueno, ¿cómo te pones cuando a alguien que te ha hecho mal le va bien? ¿Cómo te pones cuando hay un logro de alguien que te ha hecho una injusticia? O vaya, ¿cómo te pones cuando alguien a quien tú consideras una competencia le va bien? O le va mejor que tú. O a ti te va mal y al otro no le fue mal. Tienes que ir viendo ese tipo de cosas, porque la hostilidad, el odio, más o menos empieza a darse en medio de la competencia. En medio de la competencia es donde empieza el cazador a poner su lazo, el odio. La violencia. No es el oso, este es el león. Entonces, acuérdate, mi hermano, por favor, considera tus caminos y date cuenta si no hay varios lazos del cazador que ya te tienen preso, de los cuales el Señor te quiere hacer libre hoy. Sé libre del lazo del cazador, sé libre del odio. Aquí está hablando de que este ministro, en todos sus caminos está el lazo del cazador. O sea, el cazador se puso a cazarlo y puso en todos sus caminos el odio, incluso en las cosas que hace en la casa de su Dios. Hasta en el servicio a Dios hay competencia. Hasta en el servicio a Dios hay hostilidad. Hasta en el servicio a Dios hay maltrato. Hasta en el servicio a Dios hay injusticias. Hasta en el servicio a Dios está esa cosa que está en todos los caminos de este ministro que era vigía con Dios, que era un profeta y que ahora el lazo del cazador lo ha inmovilizado, lo ha inutilizado. Note usted la treta que usa el cazador contra alguien que se mueve en un ministerio profético. ¿Cuál es la treta que usa? Sencillo. Empieza con la hostilidad, empieza con la competencia, empieza a hablarle al oído, a decirle, al otro le va mejor que tú y a ti te usa más del Señor. Haz esto para que quedes mejor con el otro. Tienes que no dejar hablar al enemigo en esa área y el Señor te va a librar de sus garras. Pero date cuenta que tienes que estar también vigilando todos tus caminos y quitando el lazo del cazador de todos tus caminos y también en la obra que haces en la casa del Señor. ¡Aleluya! Mire qué otra cosa es el lazo del cazador. Porque en mi pueblo se encuentran impíos que vigilan como cazadores al acecho. Ponen trampa, atrapan hombres. Como una jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño. Por eso se engrandecieron y se enriquecieron. Qué impresionante está esto. Hermano, aquí estamos hablando de alguien que se engrandeció y alguien que se enriqueció. Pero que posiblemente en el mundo espiritual lo que esté pasando es que el Señor lo esté considerando un impío que ha estado al acecho, que ha estado como cazador al acecho, que ha puesto trampa en base a una cosa. Aquí el lazo del cazador es el engaño. Entonces necesitamos considerar nuestros caminos. Si de casualidad no somos o presa de esos impíos y Dios no lo permita, lleguemos a ser parte de esos impíos que usan el engaño para cazar hombres. Si en algún momento el Señor te está dejando ver
de que le has dado pie a la competencia a tal forma que has estado compitiendo y compitiendo y compitiendo que te has vuelto un cazador que caza hombres con el engaño. Ahora, para esto quisiera considerar 3 engaños que existen en la Biblia. El primero del que quiero hablar es el engaño de la belleza. El engaño de la belleza. ¿En qué consiste el engaño de la belleza? Bueno, el engaño de la belleza consiste ya sea en reconocer que alguien es mejor que otro o que alguien tiene la verdad por la belleza externa, o en tratar de impresionar a otros diciendo yo soy el que tengo la verdad solamente con la belleza, sin tener la verdad, solamente tratando de engañar con belleza. ¿Cómo así con belleza, hermano? Bueno, vino el profeta Samuel, mire el ejemplo que le traigo. Alguien tan importante como el profeta Samuel fue engañado por la belleza, porque él llega a la casa de Isaí a ungir a uno de sus hijos como rey, y cuando aparece el hermano mayor de David, lo primero que dice el profeta es: este es el rey, están viendo mis ojos al futuro rey de Israel. Oh. Entonces, pero Dios le dice: no te dejes engañar, porque recuerde que la Biblia dice que la belleza es un engaño. No estoy diciendo que todos los que tienen de alguna manera algún atributo son engañosos, simplemente que agarrar el lente y poner y decir: este es el de la verdad porque se ve mejor. Supongamos que aparece un predicador, un hermano que Dios lo usa mucho, pero de repente aparece otro predicador con vestido un poquito más acá, que viene de otro país, hasta con acento de otro país, con otra apariencia, y las personas menosprecian muchas veces al otro hermanito porque el otro se ve mejor, sin importar qué es lo que está diciendo, solo porque viene de otro lado. Ese es usar ese lente del engaño de la belleza y dejarse engañar por la belleza, o tratar de engañar con esas tretas. ¿Para qué? Para cazar gente. Y entonces el Señor está diciendo: sus casas están llenas de engaño. Lo que tienes que ver es tu casa, o la casa de la persona que crees que tiene la verdad solo por la belleza. El segundo engaño del que quiero hablar es el engaño de las riquezas. ¿En qué consiste el engaño de las riquezas? Ese lo menciona el Señor Jesús, al engaño de las riquezas, lo menciona el Señor Jesús en la parábola del sembrador, cuando dice que una de las plantitas que sí nació y sí creció, pero no dio fruto, porque estaba entre espinos, dice que la ahogaron los espinos, las cuales el Señor Jesús mismo interpreta esa escritura y dice que los espinos representan a los afanes de este mundo y al engaño de las riquezas. El engaño de las riquezas. ¿En qué consiste el engaño de las riquezas? Una persona tal vez engañada por las riquezas piensa que cuando Dios le da riquezas es porque Dios lo está bendiciendo, y cuando Dios le quita riquezas es porque Dios no lo está bendiciendo. El problema del engaño es que no es una mentira, es un engaño. Puede que sí sea así y puede que no sea así. Puede que Dios sí te esté bendiciendo a través de riquezas, y puede que sí, Dios esté molesto contigo y no te está dando riquezas, pero también puede que no sea así, Dios te está bendiciendo y no te está dando riquezas. O puede que estás recibiendo riquezas y no vengan de Dios. Entonces es un engaño, es una forma engañosa de ver la vida. Lo contrario también es engañoso. Gente que piensa que el ser pobre es la bendición y el ser rico es una maldición. Tampoco, porque entonces anularíamos mucha gente en la Biblia que sí vivió en palacios, que tuvo muchas riquezas y que eran de Dios. Y también vemos gente en la Biblia que no tenía riquezas, que vivían con muy poco y que también eran de Dios. Entonces no podemos ver la vida con ese lente. No podemos pensar que estamos bien o que estamos mal con ese lente, porque ese lente es un engaño. Y con ese lente o podemos ser engañados o podemos engañar. Con ojos engañados, ¿quién se miraba mejor? ¿Jesús, el ministerio de nuestro Señor Jesús, o los fariseos? Con ojos engañados por el dinero, los fariseos se miraban mejor que el Señor Jesús. Pero, hermano amado, los fariseos Jesús los identifica como hijos del diablo. Y el Señor Jesús era el Hijo de Dios. Entonces, con el lente de la riqueza no podemos ver las cosas. Tampoco estoy diciendo que los ministerios que tienen dinero están mal y los que no tienen dinero están bien. No, lo que estoy diciendo es que el lente de la riqueza no lo podemos poner y decir,
esto es lo de bendición y esto no. Ese es un engaño con el cual el enemigo engaña, gente engaña y muy posiblemente también nosotros podemos llegar a caer en ese engaño, que el Señor te libre de ese engaño. Eso no es algo que tú puedas decir, entonces de ahora en adelante ya no voy a pensar así. Es algo que necesita la intervención de Dios para que seas libre de eso. En el nombre de Jesús, que tus ojos sean libres de ese engaño de las riquezas, de ese engaño de la belleza. También otro engaño del que quiero hablar es el engaño del pecado. El apóstol Pablo habla en Romanos 7 acerca del engaño del pecado. ¿En qué consiste el engaño del pecado? El engaño del pecado consiste en que el pecado te dice, tú puedes cometer el pecado y en cualquier momento lo puedes dejar. El pecado te dice, tú me puedes controlar, no te preocupes. La persona piensa que puede entrar a pecar y salir de pecar cuando él quiere. La persona piensa, miremos a alguien que fue engañado por el pecado, Sansón. Literalmente dice la Biblia que le dijeron a Dalila, engáñale, y que ella le engañó. Entonces, el engaño del pecado, Sansón pensaba que él solo tenía que decirle en su mente, Señor, perdóname, yo me juro en el nombre de y ya, él iba a estar bien, e iba a acabar con los filisteos. Y le funcionó eso varias veces. Pero solo es cuestión de una vez que no te funcione para quedar atado de por vida. Porque note usted que Sansón, esas ataduras de bronce que le pusieron al final, él murió con esas ataduras. Venció. Está en la lista de los héroes de la fe, pero murió atado. ¿Por qué? Porque estuvo jugando con el pecado. Estuvo jugando con el pecado y se dejó engañar por el pecado. Hermano amado, la Biblia dice que el que peca se hace esclavo del pecado. Haga de cuenta que cuando el pecado ataca a una persona, supongamos, voy a poner un ejemplo, supongamos que una persona está siendo acechada por un espíritu de adulterio. Voy a decir un hombre. Y entonces a este hermano le llegan un montón de situaciones, de repente le coquetean, él se siente como que nunca había estado tan guapo y es un espíritu de adulterio el que quiere trabajar ahí, el que quiere acabar con ese matrimonio. Y entonces, pues empieza a platicar con la muchacha y se quedan de ver en cierto lugar, se ven en cierto lugar, cometen el adulterio. Y entonces, después de cometer el adulterio, viene este hermano y le dice a esta muchacha, no, yo nunca, esto fue un error, nunca lo vuelvo a hacer, no me vuelvas a llamar, no quiero volverte a ver, yo amo a mi esposa, no te quiero a ti, por favor, déjame en paz, jamás me vuelvas a buscar. Y supongamos que la muchacha también le dice, al cabo que ni quería, como dijo el chavo. Entonces él se va, no le dice a nadie, él dice, me limpio los bigotes, aquí no pasó nada, pero por lo menos, como dicen allá afuera, I got it out of my system. Ya lo saqué de mi sistema, ya lo hice, pues ya no tengo que andar pensando qué se siente, ya ahorita ya sé qué se siente y no quiero hacerlo más, ya estuvo, ya se acabó ese capítulo para mí. Lo que él no sabe, que en el momento en que pecó, le pusieron un collar, así como se le pone un collar a los perritos, ¿verdad? Le pusieron un collar y le pusieron una cadena y el pecado dijo, eres esclavo mío ahora, porque la Biblia lo dice. Entonces viene el hermano y dice, voy a ir a la iglesia. Y dice el pecado, déle en cadena, que vaya a la iglesia. Y voy a ir al retiro, déle en cadena, que vaya al retiro. Y voy a ir aquí, que déle en cadena. Pero cuando el pecado quiera, porque eres esclavo del pecado, si pasan ciertas cosas, y entonces dice el pecado, se me antoja que fulano peque. Y empieza a jalar. Y ahí viene el otro, no, por favor, yo amo a mi esposa, no quiero volverlo a hacer, no, por favor, yo prometí que no lo iba a volver a hacer, no. Nada, papadito, eres esclavo, dice el pecado, y ahí viene, y como esa supuesta libertad te engañó, porque hacía años que no lo hacías y tú eras supuestamente libre, pero nunca sacaste tu tiniebla a la luz, y entonces te llevan cautivo, y el mal que no quiero hacer, dice el apóstol, eso hago. El engaño del pecado. Tienes que ser libre del engaño del pecado. No es necesario que vivas así. No es necesario de que vivas todo el tiempo pecando y que cada vez que peques dices, estoy hablando de una persona que odia lo que está haciendo. Estoy hablando de una persona que aborrece el pecado. Una persona que está harto de que de cuando en vez lo visita este ciclo y lo hace caer. Y él dice,
A ver cuánto me dura la libertad esta vez. A ver cuánto me dura estar bien con el Señor, porque ya estoy harto de esto, que estoy cae. Tienes que ser libre del engaño del pecado. Tienes que ser libre del engaño del pecado. ¿Cómo soy libre del engaño del pecado? Si confesamos nuestros pecados. Ahí no dice si pedimos perdón solamente. Dice si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para dos cosas. Para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Para quitarnos esa cadena. ¿Qué será más fuerte? ¿Un cristiano lleno del Espíritu Santo o las tinieblas, la oscuridad? Alguien dirá, el cristiano lleno del Espíritu Santo. Bueno, cristiano lleno del Espíritu Santo. Lo vamos a encerrar en un cuarto completamente sellado. Vamos a apagar las luces. Comience a orar a ver si se encienden las luces. Lo único más fuerte que las tinieblas es la luz. ¿Qué es lo que quiero decirte con esto? Si tienes cosas en tinieblas, si tienes secretos que nadie sabe, esas tinieblas son más fuertes que tú, por muy lleno del Espíritu Santo que estés. La única forma que esas tinieblas van a perder poder es si las sacas a la luz y las traes a cuentas y buscas a un ministro para venir y decir, esto hice. Ay, pero es que van a andar diciendo, bueno, sigue ahí con tu asunto. Y sí, hay gente que no tiene ética alguna y que anda diciendo las cosas, pero hay a ellos si les gusta comer basura. Tú eres libre, tú vas a ser libre. Tampoco te busques a tu amigo de copas para confesar las cosas. Él te lo va a aplaudir. Un ministro, búscate un ministro que está capacitado, que sabe lo que debe de hacer en estos casos, que el Señor de alguna manera le ha dado el entrenamiento para poder llevar a la gente a la libertad. Y siempre, por favor, siempre está bajo autoridad. Que todos este tipo de movimientos los tenga siempre bajo autoridad. Porque es una cuestión legal. La liberación es algo legal, que obedece a situaciones legales. Y las cosas a escondidas y en tinieblas en este ambiente no funcionan. El lazo del cazador. Impresionante. ¿De qué otras cosas nos libera el Señor? De la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, me ha libertado, dice esta versión, de la ley del pecado y de la muerte. ¡Aleluya! Aquí está hablando de que el pecado, está poniendo el pecado como una ley. Y la ley se manifiesta a través de mandamientos. O sea que el pecado, a través de la ley del pecado, te está obligando a pecar. Es lo que habíamos hablado de eso. Entonces, la ley del Espíritu de vida. Una ley se vence con otra ley. Entonces, para poder ser libre de una ley, tienes que tener otra ley. Sin ley no vas a estar. O estás en el Señor con cierta ley, o estás en el mundo con otra ley. La ley del pecado es tan fuerte que no se trata de lo que entiendas, de lo que quieras, de lo que sientas. Es una ley. La ley no obedece lo que tú sientes. La ley es la ley y se tiene que cumplir. Pues el pecado es una ley y tienes que pecar. Si estás bajo esa ley, tienes que pecar. Por mucho que sepas de Cristo, por mucho que entiendas, por mucho que quieras, por mucho que sufras cuando pecas, la ley del pecado te obliga a pecar. Y la única forma de ser libre de esa ley es con otra ley. Y esa otra ley es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. En otras palabras, andar en el Espíritu. Que quien te gobierne sea el Espíritu. Que no se trata de que será pecado tal cosa o será pecado otra cosa. Si el Espíritu te guía, si el Espíritu te dice, si el Señor te guía, no solamente a través de la voz interna que el Espíritu te habla, la palabra de Dios, los ministros, las personas. El Espíritu Santo usa todo un collage de cosas para guiarte, para que estés bajo la ley del Espíritu, para andar en el Espíritu y no andar en la carne. El que anda en la carne está bajo la ley del pecado. El que anda en el Espíritu anda en otra ley, y esa ley anula la ley del pecado. ¿Cómo sé si ando en la carne o ando en el Espíritu? Romanos 8:5 dice, el que anda en la carne piensa en las cosas de la carne, y el que anda en el Espíritu piensa en las cosas del Espíritu. Solo acuérdate de lo que anduviste pensando. Es así de sencillo. El examen es bien fácil. Solo acuérdate lo que anduviste pensando. Si las cosas que anduviste pensando son carnales, por muy 25 o 30 años que tengas en el Evangelio, pues por definición bíblica eres carnal. Pero si lo que anduviste pensando son cosas del Espíritu, por muy 2 o 3 días que tengas en el Evangelio, por definición bíblica eres espiritual. Entonces la mente es como el medidor, el termómetro que te deja ver si andas en la carne o andas en el Espíritu. Si te deja ver en qué ley te estás moviendo, qué frontera has cruzado.
Porque si estás dentro del espíritu de vida en Cristo Jesús y andas, por esa ley vas a ser juzgado. Pero si andas dentro de la ley del pecado, por esa ley vas a ser juzgado. Y eres obligado a pecar si andas en la carne. Aleluya. ¿De qué otras cosas nos libra el Señor? Mire usted cuánta cosa. De la mujer adúltera. Impresionante. Proverbios 2:10. Porque la sabiduría entrará en tu corazón. Note usted cuál es el factor de liberación aquí. La sabiduría. Por eso le dije el consejo también. La sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento será grato a tu alma. Ella, ¿quién? La sabiduría, te librará de la mujer extraña, de la desconocida que lisonjea con sus palabras, la cual deja al compañero de su juventud y olvida el pacto de su Dios. Ahora, quisiera explicarle de que aquí no está hablando de una señora, de una persona, de una mujer, literalmente. Aquí está hablando de un demonio. Aquí está hablando de un espíritu de seducción. Miremos más descripción sobre este espíritu de seducción. Dice, porque su casa se inclina hacia la muerte y sus senderos hacia los muertos. Todos los que a ella van no vuelven, ni alcanzan las sendas de la vida. Hermano, aquí está hablando de un demonio. Así que no está hablando de una señora, de una mujer. Aquí está hablando de un demonio que puede afectar, que puede hacer que una mujer o un hombre seduzcan a una mujer o un hombre. Entonces, no se trata de que la hermana va a decir, uy, sí, los hombres tienen que tener cuidado con esto. Usted también tiene que tener cuidado con esto. Es un espíritu que codicia, es un espíritu que te quiere hacer caer y que necesitas la intervención de Dios para ser libre de esto. No se trata de tu pudor, no se trata de tus principios. ¿No? O sea, este demonio no anda respetando gente de buena o de mala familia. No anda respetando gente que fue criada bien bonito. Es un niño de casa. Este no va a caer. No, ¿cómo no? Este espíritu puede hacer caer a alguien, no importa quién sea. Si esta persona no depende completamente de Dios, solo Dios te puede librar de esto, hermano amado. Es tan engañoso este espíritu que lo que hace es que contrata un montón de cosas. Contrata un montón de otros espíritus. Contrata espíritus de mentira, contrata espíritus de seducción, contrata tanta cosa para que todo se conjugue. O sea que, hermana, por favor, de repente tú vas al súper y tú te encuentras en el súper con el súper, para los que están, tal vez no lo entienden en algunos países, es el supermercado. Y llegas ahí a comprar y te encuentras y ahí está el fulano, ahí está el Titanic, tu compañero de escuela, ¿verdad? Tu compañero de high school, el que tanto querías y que nunca te prestó atención. Ay, ¿y tú qué haces aquí? Pues fíjate que no sé, te dice el otro. De repente iba pasando por aquí y me dio por entrar a comprar porque algo me hacía falta, pero no sabía que tú también vivías en esta ciudad. Mira qué pequeño que es el mundo. Y atrás, el espíritu de seducción. Esta mujer adúltera, que es un espíritu, está entretejiéndolo todo, está haciendo que todo funcione. Y las personas de repente dicen, ni cuenta nos dimos a qué hora nos enamoramos. Tú tal vez no te diste cuenta, pero era un plan bien trazado de este demonio para hacerte caer a ti. Así que, hermano amado, pídele a Dios ayuda, porque es posible que ese lazo está escondido por ahí y que tú no sabes, que de repente alguna persona te llama y te dice, me voy a matar. Ya no aguanto con esto. Tú eres la única que me entiende. Y tú pasas toda la noche platicando, tratando de hacerlo sentir bien para que no se vaya a suicidar. Y entonces con eso te tiene ese espíritu, pero bien dominada. Y estás tal vez cediendo y de tanta plática y secretitos guardados y cositas, de repente empiezan a brotar las cosas. Me haces falta. Y empiezan las cositas a subir de tono cada vez más. Hasta que de repente sale un sentimiento y salen cosas. Entonces, hermano amado, que el Señor te libre de esto. Y si hay algo en tinieblas, tráelo a la luz. Tráelo a la luz. Busca a alguien que te pueda ayudar en eso. Tráelo a la luz para que esas tinieblas pierdan poder. Busca consejo, busca palabra, busca al Señor, porque es el Señor el que te libra.
no es una buena formación o una buena intención o el deseo de siempre ser fiel. No basta con todas esas cosas. La intervención de Dios es muy importante en esto. Él te libra de las garras. Él te libra de la mano. Él te libra de la casa de la mujer adúltera. Él te libra de todo esto. Mire de cuánta cosa el Señor te libra. Entonces, hermano, necesitamos de ese misterio hermoso que es la libertad, la liberación, el hecho de que Dios nos libre de algo. Mire cuánta cosa el Señor nos libra. Errores ocultos, tribulaciones, enfermedades, ruina, pereza, violencia, soberbia, el lazo del cazador, peste mortal, la ley del pecado, de la muerte, de la mujer adúltera. Y estoy seguro que hay muchísimas otras cosas de las cuales el Señor te libra, te liberta. Pero lo que quiero decirte con esta palabra es que esta es una de las peticiones que el Hijo le hizo al Padre. Y que el Señor, el Padre, las está cumpliendo en ti. Porque ama al Hijo con el amor que el Padre le tiene al Hijo. Con esa fuerza es que el Señor está enviando a tu vida libertad. Aprovecha eso, busca al Señor y créeme que el Señor va a traer libertad a tu vida de cada una de estas cosas y de muchas otras cosas también. Es impresionante el cambio que puede haber en una persona que se deja pastorear a la hora de entrar en este proceso de libertad, de liberación. Entra en ese ambiente, no te conformes, por favor hermano, no te conformes con vivir como vives. Date cuenta que hay un ambiente mejor cada vez. Hay más y más libertad que puede haber en tu vida. Acércate al Señor y vas a ser libre de cosas que ni sabías que tenías. Vas a vivir una vida mejor cada vez. Y esto no es por vivir una vida mejor. Es porque hay una novia que tiene que llevar una estatura. Y parte de esa estatura es la limpieza de cosas y de lastres y asuntos. Enamórate de Cristo. Prepárate para la venida de tu Señor. Prepárate, atavíate, déjate limpiar. Déjate sacar todo ese montón de cosas del pasado. Que el Señor te libre, te liberte. Que el Señor te libere. Que el Señor te prepare para ese momento. Te aseguro una cosa, que a medida vayas a ser libre, poco a poco te vas a ir enamorando más y más del Señor. Hermano amado, fuiste diseñado para enamorarte de Cristo. Tu corazón fue diseñado para amarlo a Él. Tu mente fue diseñada para pensar en su palabra. Tu vida fue diseñada para pertenecer a Él. Hermano bendito, tienes un lugar en las filas de la novia de Cristo. Permite que el misterio tan hermoso de la libertad, de la liberación, haga algo en tu vida hoy y puedas ser libre de una de estas cosas. Día con día vas a irte enamorando más de Cristo. Hermano, yo no te estoy diciendo que te enamores de alguien que no te ama. Yo lo que te estoy diciendo es que te enamores de Cristo, alguien que ya está enamorado de ti. Yo te estoy diciendo que busques a Cristo, alguien que ya te busca. Te estoy diciendo que conozcas a alguien que ya te conoce, que está tocando tu puerta constantemente y que esta palabra es un tocar tu puerta una vez más, porque quiere hacerte libre para Él. Recibe la libertad de Cristo. Recibe la libertad para que camines como el Señor quiere que camines, en el nombre de Jesús. Padre, venimos delante de tu presencia a darte las gracias por esa libertad tan hermosa a la que tú nos has llamado a vivir. Yo vengo levantando hoy las peticiones de mis hermanos que están viendo este video y que se están uniendo a mí para levantar delante de ti sus vidas, para poder vivir en libertad. No venimos sacando necesariamente lo mejor de nosotros, sino lo peor de nosotros, para presentarnos delante de ti, para ser libres. Señor, no lo merecemos, pero tú lo estás dando. Y por misericordia hoy lo clamamos, lo pedimos hoy. Pedimos ser libres. Que podamos empezar un camino de libertad. Las situaciones que sean, por difíciles y complicadas que sean, con tu ayuda, Señor, se pueden superar. Gracias, Señor, te damos hoy. Yo te pido por tu iglesia, por tu novia. Señor Jesús, te pido por tu novia, por tu iglesia. Que donde sea que estén,
puedan ellos sentir y percibir el llamado a santidad que tú estás haciendo a tu novia, a tu hermosa, a tu iglesia, a tu amada. Que se prepare en este último tiempo y que tome mano de este beneficio que tú has dejado, que es la libertad. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Te damos hoy en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén, amén y amén. Que el Señor te bendiga. Seguimos en contacto. Hazme fiel, hazme fiel. Hasta el último momento.